Eh, Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. La semana pasada no pude estar presente, disculpen. Eh, el jueves de la semana pasada tuvimos la fiesta de San Juan, de San Pedro y San Pablo, y muchas personas nos preguntan a qué se debe que esta fiesta se celebre junto, los dos santos. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de este tema. Nos acompaña Marina y un servidor, y la realidad es que es impresionante este tema porque hay un gran paralelismo entre los dos. San Pedro, el, el primer papa; San Pablo, el apóstol de los gentiles. San Pedro niega a Cristo, San Pablo persigue a Cristo. San Pedro es pescador por profesión y San Pablo es una persona estudiosa de la fe, o de, en este caso, de su costumbre y sus tradiciones judías, tanto así que lo defiende, y los dos llegan a tener un cambio radical en su vida. Los dos son capturados en Roma, los dos mueren en Roma, martirizados ambos en Roma, y los dos son grandes pilares espirituales de nuestra fe en el mundo entero, pero en especial en Roma. Son los dos principales patronos de Roma. Vamos a estar tocando este tema. Marina, no sé con qué quisieras comenzar, te lanzo al ruedo. Bienvenidos. Claro, Jorge, un poco para los que nos están escuchando. Me gustó ya el resumen con el que comenzaste, y es bueno recordar un poquito la figura de cada uno de ellos. San Pedro. San Pedro sabemos que era su nombre Simón, y que Jesús fue el que le dio el nombre de Cefas, que significa piedra, porque él va a ser la piedra la piedra, digamos, de su iglesia, de la iglesia que fundó Jesús. Entonces, sí hay que recordar un poquito lo importante que es Pedro, porque él pasó tantos momentos importantes con Jesús, lo acompañó durante todos sus 3 años de predicación, con su hermano Andrés, y sabemos que estuvo en momentos, por ejemplo, en la transfiguración, cuando Jesús subió al monte Tabor, subió con él y vio el esplendor de Dios. También en grandes milagros, como cuando Jesús caminó por el agua. Pedro también se lanzó al agua, pero en un momento titubeó y casi se ahoga, ¿verdad? También Pedro estuvo acompañando a Jesús. Recordemos en la última cena, cuando se van al Monte de los Olivos y Jesús es apresado. Pedro es el que saca la espada primero y ataca a uno de los que venían a apresarlo, y le dice: jamás te voy a negar. Y unas horas después sabemos que lo niega 3 veces. También sabemos que más adelante Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y él hace la triple confesión: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y ahí es cuando Jesús le encarga: apacienta mis ovejas. Y también sabemos que le dice a Pedro, eh, en un momento del Evangelio, que le dice, eh, que le pregunta a la gente: ¿quién soy yo? Y Pedro es el primero que responde: Señor, tú eres el que tiene palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Tú eres el Hijo de Dios. Entonces sabemos cómo Pedro, que es un carácter, digamos que es un personaje con un carácter tan impulsivo, al principio tan seguro de sí mismo, totalmente se transforma, y después de que muere Jesús, él estaba, cuando se les aparece después que resucita nuestro Señor, él estaba en Pentecostés, él recibe el Espíritu Santo y se le quita todo el miedo. Nos dicen que ese día Pedro fue el que bautizó a miles de personas. Pues imagínense el cambio radical de este personaje que es Pedro, ¿verdad? Después, sin ningún miedo, sale a predicar. Pero no solo ahí, se dio cuenta que tenía que ir más lejos. Pedro llegó hasta Roma, como dijo Jorge, tuvo que llegar hasta Roma a predicar a los gentiles, digamos, a los que no eran judíos. Y es increíble cómo, bueno, fue perseguido, fue encarcelado, milagrosamente salió de la cárcel, fue azotado, en Roma también, hasta que al final, en las persecuciones, ya cuando estaba Nerón, pues sí,
lo mandan crucificar. Y él no quiso ser crucificado como a nuestro Señor, él dijo de cabeza, y pues muere en la cruz así, San Pedro. Entonces, solamente quería hacer esta explicación para que veamos cómo una persona como Pedro puede ser transformada por Dios. Una persona común y corriente como tú y yo, con el Espíritu Santo y digamos, tú puedes tener esta conversión. Entonces, todos podemos ser un Pedro y todos podemos ser capaces de tener esta conversión, ¿verdad? Ahora que hablabas de San Pedro, pues podemos decir que un poquito contrastante con San Pablo, ¿no? San Pablo toda su vida estuvo entregada a una misión y era capaz de hacer lo que tuviera que hacer para cumplirla. Hay un pasaje, no recuerdo en qué carta, creo que es en los Hebreos o en los Efesios, donde San Pablo habla todo lo que sufrió y presume de que estuvo tantas veces en el mar sucumbiendo, tantas veces le pegaron tantos azotes, tanto, y uno dice, bueno, uno medio temeroso y el otro no tanto, pero al final de cuentas los dos dan su vida por Jesucristo, por ese gran amor que tienen por Jesucristo cuando se dejan tocar por el amor de Él. El Papa Benedicto en sus primeras audiencias, si mal no recuerdo, en esta fiesta, él hablaba sobre la gran diferencia que hay en Caín y Abel, los dos primeros hermanos, que uno mata al otro, y aquí hace el antagonismo de los dos grandes apóstoles que sin ser hermanos de sangre, ni se conocieron ya en la misión, cómo son capaces de convertirse en hermanos en la fe para sacar adelante la fe de todo este pueblo. Muchos de los que estamos aquí, pues querámoslo o no, le debemos la fe a estos primeros hombres que dieron no nada más su tiempo, en el caso de ambos hasta su vida. Los dos mueren en Roma, uno muere, como tú bien decías, crucificado, el otro muere decapitado, los dos estuvieron encarcelados un tiempo en Roma, los dos están dispuestos a lo que sea, incluso la tradición habla de ese famoso Quo Vadis, cuando San Pedro está a punto de huir y se encuentra a Cristo en el camino y le dice, ¿a dónde vas? Quo Vadis, y dice, voy a morir por ti. Y ahí San Pedro se da cuenta que su misión ya no es escapar, sino regresa, y es cuando afronta todo para poder morir. Es impresionante pues darnos cuenta cómo ambos tienen una gran similitud. Los dos se desviven por la misión. San Pedro, que está todavía en Israel, se da cuenta que tiene que ir a Roma, y se viene hasta acá por un sueño que tuvo cuando están comiendo en un gran banquete y resulta que están comiendo productos no puros, vamos a decirlo así. La traducción de hoy sería, pues no sé si productos kosher, en el caso de nuestros hermanos judíos, pero cómo se da cuenta ahí en ese detalle que la fe está abierta a todo mundo, no nada más a cada uno de los escogidos o del pueblo escogido, que era lo que en su momento se estaba dando. Marina, no sé si quieras que comentemos cada uno de los puntos. El primer punto podría ser cómo los dos son esos dos grandes fundadores de la iglesia, Pedro el primer papa y San Pablo el primer o el gran apóstol de los gentiles. Sí, yo quería continuar con lo que estabas hablando también un poquito más ahora de San Pablo, que también, solo como un poquito de antecedente, su nombre era Saulo, y la diferencia era que Saulo, aunque es de raza judía, era ciudadano romano y era alguien muy instruido, como tú decías. Él había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén y como era un fariseo, sabía la ley de pe a pa, y él de verdad, él no conoció en persona a Jesús. Pablo realmente no lo conoció, no lo conoció en persona, y su historia es impresionante. Nos tenemos que acordar que
que él iba de camino a Damasco porque él tenía el permiso de ir a apresar cristianos. Él estaba en contra de los cristianos porque era tan celoso de su fe judía que él no podía aceptar la fe de los nuevos cristianos. Entonces, él iba a apresarlos y a matarlos, pero sabemos como lo que le pasa a San Pablo. Vi una película muy hermosa, me acuerdo perfecto, que es como una luz muy grande que se le aparece, él se cae del caballo y aunque está con los ojos abiertos no puede ver. Y resulta que le dicen que vaya, que iba de camino a Tarso y que iba a venir un profeta Ananías, recuerdo, y Ananías lo ve después de 3 días de no comer y beber y lo bautiza, ya puede ver, y es increíble, cuando él iba persiguiendo a los cristianos, en la película sale una voz que decía, ¿por qué me persigues? Y es increíble cómo Saulo se da cuenta que es el mismo Jesús preguntándoselo, ¿verdad? Y es increíble que solo por ese momento en el que escucha la voz de Dios, Pablo, se transforma toda su vida. Y de ahí cambia totalmente a hablar de todo lo que enseñó Ananías y empieza a citar todas las comunidades. Pero hay que recordar que estaba todo muy nuevo, estaba todo muy, apenas estaban fundando las pequeñas comunidades. Y como es muy instruido Pablo, que cambió su nombre de Saulo a Pablo, él empieza a escribir muchas cartas y empezar a escribirle cartas, pero para animarlos, para animar a todas las comunidades que estaban empezando. Me acuerdo mucho que también nos contó el padre Fernando cómo en la cárcel, sin recursos, pero él seguía escribiendo y animando, él sufriendo y dando ánimos a las demás comunidades. Entonces, era así la vida de San Pablo y seguía viajando a otro lugar y fundando más comunidades. De verdad de que, como dijo Jorge, si es que ahora somos católicos nosotros, es porque ellos sembraron la semillita que se extendió por todo el mundo de la fe cristiana. Y es increíble cómo lo que decíamos, estas similitudes entre los dos, ellos nos enseñan eso, cómo debemos nosotros anunciar el Evangelio. A veces a uno, no sé, yo estoy pensando en mí, me da flojera a veces hacer, no sé, leer la Biblia o ir a misa siquiera o algo, y no, porque estamos llamados a anunciar a Jesús. Con San Pablo lo hace con su vida y nosotros no es solamente de palabra, nos llama a anunciarlo con nuestra vida, con nuestras acciones, así como lo hizo San Pablo. Tenemos que ser mensajeros del mensaje del amor y del mensaje de Jesús. Ahora que estás hablando sobre San Pablo, muchas personas me han preguntado por qué a San Pablo se le dice apóstol y no discípulo. Y y yo siempre pues tenía ese gusanito de por qué apóstol y no discípulo. Y la respuesta pareciera tonta, pero es una respuesta muy clara, muy sencilla y muy contundente. ¿Quién llamó a los apóstoles? Jesucristo. ¿Quién llamó a Pablo? Jesucristo cuando lo tumbó del caballo. Entonces, por eso a San Pablo se le considera apóstol de la iglesia y no discípulo, porque también fue llamado por el mismo Jesucristo. Y me voy a atrever a decir una cosa para nuestros tiempos actuales. Cuando alguno de nosotros sienta o experimente ese llamado a la vocación para servir a Jesucristo, está llamado a ser apóstol. Porque es el mismo Jesucristo a través de la oración, a través de la comunión, a través de una inspiración del Espíritu Santo, el que te está llamando es el mismo Dios, por tanto se convierte en apóstol, no nada más en discípulo, en un agregado, no, sino eres llamado por Dios para una gran misión. Marina, el segundo punto que me llama mucho la atención es cómo ambos son grandes pilares espirituales o grandes columnas de la Iglesia Católica. Tú ahorita estabas comentando mucho sobre las cartas. No mencionaste la palabra las cartas de San Pablo, pero sí mencionaste cómo San Pablo, estando a punto de morir y sufriendo, exhortaba a su gente y cómo visitaba también a su gente. Lo mismo podemos decir de San Pedro, de las cartas que él tiene y de sus visitas pontificias, podríamos decir, a las distintas comunidades. Es increíble, sí, estaba leyendo que eran
14 cartas de San Pablo, que es bastante para su tiempo, que se llaman epístolas, pero bueno, sabemos que son cartas a diferentes discípulos. Y sí, cada vez que uno empieza a leer de ellos, te vas enterando de muchas cosas nuevas, pero yo me pongo a pensar mucho en qué es lo que nos quiere decir a Dios nosotros con ellos. Cada vez que conocemos más, yo tuve la dicha también de ir a Roma y poder estar en el Vaticano, y es algo increíble, o sea, imaginarse que está ahí, bueno, que están ahí todavía enterrados, bueno, que está ahí su sepulcro, pero todo lo que fue en un momento como el centro de la civilización, como que ahora lo vemos muy fácil, pero nos ponemos a leer historia. Yo también, y eso que hoy no está Guillermo, pero es increíble, me pone a pensar, antes que llegaran ellos, claro que los romanos creían en muchísimos dioses, que Saturno, que algún planeta, y tenían hasta un dios para cada familia. No me imagino lo difícil que fue para ellos cambiar toda esta mentalidad de muchos dioses, de Dios de cada familia, hablarles de un solo Dios, Jesús, y de todo lo que hizo, y cómo fundar esas primeras comunidades. Lo decimos muy fácil en este programa, pero me estaba tratando de imaginar todo lo que les costó a estos dos primeros apóstoles predicar en un mundo en el que vivieron, ¿verdad? Y pienso también ahora tenemos muchas ideologías diferentes, de verdad. Están entrando muchas, no sé, materialismo, superficialidad, eh, miles de teorías, y cómo nosotros también tenemos que luchar como ellos, no quedarnos callados. A lo mejor no vamos a escribir cartas, pero no sé, podemos aconsejar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en nuestra iglesia ayudar, porque necesitamos de verdad trabajar como San Pedro y San Pablo, y no importa como que sin miedo porque hay muchas ideologías que van en contra de la religión cristiana. En ese tiempo eran unas, ahora tenemos otras, entonces también me hace mucho pensar al leer estas vidas lo que nosotros tenemos que hacer nosotros. Sí, de hecho, es curioso ahorita que estabas hablando de cómo tendrían que predicar o convertir o estimular a la gente. Pues si nos vamos culturalmente, digo, no quiero hablar mal de San Pedro, pero era un pescador. Mucha formación no es que tuviera. Por el contrario, San Pablo, pues era una persona, como tú ahorita dijiste, muy preparada, pero algo que es impresionante es que yo creo que lo único que tenían que hacer era hablar de ese amor a Jesucristo y adaptándolo a la realidad de cada una de las comunidades o grupos con los que se encontraban, ¿no? Y ahorita que decías, bueno, es que pues no me imagino lo que habrán sufrido. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos que nuestra cruz es la más grande que existe en el mundo y cómo sufro y cómo, etcétera, ¿no? Pero comparándolos con ellos en el campo, vamos a decirlo, apostólico de la fe, o también en el campo del sufrimiento, pues no creo que se compara nuestras vidas con las de ellos. Digo, nada más por decir una tontería, la pura comodidad con la que vivimos ahora de que aprietas un botón y ya se prende la tele o lo que quieras, pues antes no era así. El puro hecho de tenerte que trasladar de un lugar a otro, eh, pues cambia mucho. Entonces también, si el amor a Jesucristo de estos dos grandes santos fue capaz de transformar su vida y más aún transformar todo su entorno, eh, creo que nosotros podemos hacer eso, no por nosotros, sino si realmente llegamos a enamorarnos de ese Jesucristo, ¿no? El siguiente punto sería, Marina, San Pedro y San Pablo, mártires de la iglesia. Y aquí pues incluimos San Pedro, que es apresado, que está mucho tiempo en la cárcel, San Pablo también apresado, San Pedro cuando lo van a crucificar,
dice que no se siente digno de morir crucificado, sino pide crucificado, pero boca abajo, no sé cómo decirlo, o con los pies para arriba. Y a San Pablo muere decapitado. En ese aspecto, pues también los dos se parecen, que hasta la última gota derramada por amor, sin importar el sufrimiento, ¿no? Sí. Por eso te digo que lo que decías, esta similitud de ellos es increíble. Pensaba cómo dentro de nuestra iglesia tenemos diferentes apostolados y diferentes personas que forman a la iglesia, y cómo todos contribuyen al bienestar de la iglesia, cómo ellos, cada uno, como decías, uno tal vez muy preparado, uno no muy preparado, uno siendo pescador, otro sabiendo otra cosa, como que no importa mucho tal vez eso, cuando ya eres parte de la iglesia, todos son importantes, y me hacía mucho pensar en eso, no solo de cómo murieron, sino cómo somos todos tan importantes en nuestra labor que tenemos que hacer en la iglesia. Me hizo más pensar eso. Cuando te estaba escuchando, mi mente estaba pensando en todo eso. Por ahí lo escribió también lo escribió San Pablo, ¿no? De que cómo somos un cuerpo, y que si la cabeza no es más que los pies, si la mano es más que la otra, qué importante es eso. Todos los escritos no solo Hechos de los Apóstoles, sino todas las cartas del Nuevo Testamento escritas por San Pablo, da muchísima enseñanza. Es a los Corintios, hay una que me gusta mucho, es que ahorita que estabas hablando, estaba pensando en ella, del amor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, todo, de verdad que sí les recomiendo mucho a todos ahora ver con otros ojos todos esos escritos, todas esas epístolas de San Pablo, sobre todo esa de los Corintios, a mí es mi favorita, porque viviendo como vivían, lo que les digo, imaginándome las situaciones en las que vivían, poder escribir eso, cómo debe ser el amor a Dios, cómo debe ser el amor a los hermanos, es todavía más impresionante, ¿no? Y ahorita que decías esto, me venía mucho a la mente, no voy a usar la palabra conflictos, pero pues también en los mismos documentos del Nuevo Testamento se habla que hubo diferencias de opinión entre uno y otro, ¿no? Pero por otro lado, aunque había esas diferencias de opinión, pues la gran humildad de San Pablo de reconocer que Pedro es el apóstol, el Papa, el pastor de la iglesia, y también esa humildad de San Pedro de reconocer ese gran fuego de amor que tenía San Pablo, y cómo en lugar aplicado a nuestro tiempo actual, tanto en la iglesia como en nuestras situaciones personales, cómo a pesar de nuestras diferencias, ambos buscaron siempre el bien de la iglesia. Sin poner no, ahora me siento yo humillado, o este no sabe mucho, o es que este no estuvo con Cristo en vida, este no sabe. No. De tal forma una sincronización, una sintonía total en el amor, por el amor a Cristo y por el amor a las almas a través de la iglesia, ¿no? Eso es lo que decías de los dos como cimientos o como columnas de la iglesia. Pues Marina, creo que estamos llegando al final de este programa. No sé si quieras agregar algo más, pero si no, queridos amigos, nos despedimos, nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Gracias.